No escucho bien tu audio, hijo mío. A ver, padrecito, vamos a dejar las cosas claras. ¿Usted tiene o no tiene niñas en el sótano? Si no tiene, le vendo. Y si tiene, pues sortee una. Perú, un país que significa muchas cosas, así que es imposible describirlo con una sola palabra, pero digamos que somos un error bonito de la naturaleza, un país multidiverso con distintas lenguas, tradiciones y climas, además de culturas y personas. Gracias a toda esta diversidad, el Perú tiene sin dudas una fuente interminable y variada de cualquier cosa, cosas que veremos aquí, en el iceberg de Perú creado por Ángel López y que espero les guste, gracias a que yo también fui un completo afortunado en nacer en esta extraña pero bonita nación. Trataré de explicarlo todo de la mejor manera y siendo literalmente una fuente total de confianza por la cercanía con cada uno de los temas. La meta de likes, pues, quizás sea bueno empezar con unos 10 likes para la segunda parte, así que, si les gusta, no olviden dejar su like y sobre todo suscribirse para más. Sin nada más que decir, los dejo. Faraón Love Shady. Bueno, según cuenta la leyenda, Faraón Love Shady es un cantante y celebridad peruana en redes, el cual se hizo famoso por los años 2017 por sus particulares vídeos y extraña forma de ser en sí. Su filosofía debe ser seguida por todo ser en este universo y pues sus canciones son consideradas himnos mundiales por sus hermosas melodías. Hablando ya en serio, pues, Faraón es un personaje bastante mediático en redes y me atrevería a decir que mediático en países externos a Perú. Se supone que es arequipeño, aunque como es popularmente sabido en Perú, pues, muchas veces las personas nacidas en regiones aledañas como Puno o demás mienten afirmando ser de esta provincia barra nación independiente XD. Sus canciones, pues a decir verdad, tienen un no sé qué que hacen que sean buenas y pues, su actitud lo hace sin dudas un artista único y bastante divertido. Creo que tuvo una polémica con Residente por algunos temas, lo que llevó a que el mismo Residente se disculpara con Faraón, un personaje bastante gracioso y sin dudas de los GOP. Padre Domingo. Bueno, otro personaje divino entre los muchos otros es el Padre Domingo. Este se supone y fue un enviado por el líder de una religión desconocida a estas tierras para repartir su filosofía del hueveo y según la enciclopedia tiene entre sus poderes el poder de cachar sin que lo descubran y el de hacer que los vagos que ven sus directos se pajeen mientras hacen esto. Se supone y nació el 89 de julio del 6699 y pues, se dice es primo de Chupetín Trujillo, otro personaje de divino poder y además exnovio de Mia Khalifa y amante de Lana Rhoades. Por alguna razón este anda peleada con la Gran Frente Army y con Tony Zucker. Además de esto se sabe que el Padre Domingo tiene ramas en el tráfico y comercio de niños, ya que se sabe de algunos jeropas en el chat que tienen a miembros de su familia secuestrados por el padre en su sótano. De allí se teorizaron varias cosas como que estuvo en Yo Soy o que en sí él es el rival de Faraón y por eso lo acusa de ser el demonio o algo así. Fuera de toda la joda, un personaje bastante divertido de la República Independiente de Arequipa. Huayno en Corea del Norte. Bueno, esta historia es bastante larga y personalmente bastante interesante, ya que relaciona a Jerusalén con un país tan hermético como Corea del Norte. Para no hacerla larga, digamos que un día dos agentes norcoreanos se acercaron a la puerta de la pastorita Warasina para ofrecerle el ir a Corea del Norte por el Festival de la Amistad donde estaría presente el líder supremo Kim Il-sung. Esta aceptó, pero advirtió el que no sabía hablar coreano, haciendo que los agentes le enseñaran lo básico del idioma y canciones en el mismo. Se dice que al llegar y hacer el show la pastorita fue ampliamente famosa, llamada por todo el pueblo coreano que muy seguramente estaba viendo el festival a juzgar por lo estrictos de los coreanos. Es más,
Debido a los rasgos físicos de la pastorita, los mismos coreanos la confundieron con una coreana más, por absurdo que suene, además de por sus ideales, y es que ella siempre defendió la lucha por un progreso en el Perú, algo que se dice e identificó mucho a los coreanos. Esa es la historia conocida, pero hay más, y es que ella no solo viajó una vez, sino que al parecer más de 6 veces, además de hacer tours por países comunistas como Alemania Federal o demás. Debido a su nombre largo, además se dice que los coreanos decidieron apodarla como Perú, y quedó mucho cariño y admiración de parte de ellos por el Perú, tanto que los mismos diplomáticos declararon que a pesar del hermetismo con otras naciones, el país de Corea tendrá las puertas abiertas siempre para Perú. Una anécdota bastante extraña pero que es genial de saber: luego de la muerte relativamente actual de la pastorita, varios diplomáticos viajaron al Perú entre lágrimas para grabar un documental de la vida de la pastorita para su país, algo que sin dudas la inmortalizó para siempre en esa nación. Finalmente, una anécdota bastante piola. Comida. Bueno, Perú, aparte de ser conocido por cosas como su cultura o tradiciones, es ampliamente conocida por su gastronomía, la cual es considerada por muchos como la mejor gastronomía del mundo. Esta en sí no solo cuenta con un sabor exquisito, sino que también con una gran variedad y una gran dieta. A decir verdad, esta recibe influencia de parte asiática, europea y hasta africana, además de andina y latina. Podría hablar todo el día de los orígenes y la mística de esta, pero lo mejor sería desmentir mitos e informar, así que empecemos. En primer lugar, no, el ceviche no es ni por asomo la comida más consumida en Perú, algo que me pareció curioso porque según lo que me han dicho varios amigos de otros países es que ellos piensan que nuestro gran plato estrella es el ceviche, siendo que incluso el ceviche aquí es considerado como una entrada o pequeña degustación, pero nada como un platillo, es como una comidilla para empezar más que el plato estrella de la noche, por así decirlo. Después podríamos hablar de múltiples cosas como lo saludable, ya que sin cambiar de plato, por ejemplo, el ceviche está conformado por pescado únicamente sazonado con limón, o traducido a que es algo así como pescado crudo con limón encima, y vegetales como cebolla, choclo o maíz, camote y algas, literalmente un platillo extra saludable y natural, además de delicioso. Esto también entre varios platillos. Otra cosa que te puedes percatar siendo un peruano en el extranjero o un extranjero en Perú es la variedad, y es que por ejemplo en otros países existen comidas típicas, comidas rápidas y quizás marinas o chinas, pero por ejemplo no existen las pollerías, que son en Perú lugares donde se vende el místico pollo a la brasa, y me atrevería a decir que son más comunes que los restaurantes de comida rápida como McDonald's o Burger King, además de las cevicherías, que son lugares en donde te venden comida costera peruana, no marina en general, sino más que nada platillos nacionales de la costa, además de los chifas, que son la fusión entre comida china y peruana, siendo no un restaurante de comida china sino que una variación de la comida peruana como tal, además de las miles de cosas comidas en Perú como los cuyes o conejillos de Indias o los surís, que son como gusanos consumidos en la Amazonia peruana. Sin dudas un país con una gran variedad y calidad en cuanto a gastronomía. Memes. Bueno, en Perú existe una gran cultura memera, y es que no es difícil, ya que literalmente podría describir a Perú como el país en donde te puede faltar un plato de comida pero nunca entretenimiento, siendo que cada día ocurre algo bastante interesante. Gracias a esto pues nunca faltan los memes de gente refiriéndose al tema. No es joda. Por ejemplo, hoy día 26 de junio el tema es la aparición del primer caso de viruela del mono en Perú y la resaca, por así decirlo, del tema de ayer, que fue la marcha LGTB, además que al parecer mañana lunes 27 se llevará a cabo una paralización total del país por temas de la inflación y demás, algo que según recuerdo la última vez terminó en una guerra civil a nivel nacional y al presidente restringiendo y quitando la libertad a los ciudadanos, ya que prohibió el poder salir de
casa ya que en caso esto ocurra serías considerado un maleante o no sé qué más, así que se podría decir que ya los spoileo, depende de cuando me digne a sacar el vídeo XD, cosas que ocurren a diario en Perú. Y es que como digo, Perú es un país en el que es imposible estar aburrido ya que cada día se abre un nuevo arco o trama en la gran historia de esta cosa llamada Proyecto Perú. Fuera de esto y hablando de los memes externos a Perú, pues, sé que varias personas acusan a los peruanos de ser personas que consumen palomas, algo extraño ya que yo como peruano te puedo asegurar que nunca en mi vida he visto a una sola persona comer o vender palomas, así que supongo que solo es joda y todo piola. Luego de esto pues, la típica joda entre latinos de quién es el país con simios como habitantes o las múltiples creencias del país. Finalmente, como digo, personalmente no me ofendo con este tipo de cosas ya que sobreentiendo que solo es joda y el objetivo es pasarla bien, algo que yo mismo hago con los chistes de que en Perú usamos llamas en lugar de automóviles o que todos vivimos en una selva a 20 kilómetros del otro, simplemente jodas. ¿El pisco es peruano o chileno? Bueno, este en sí es un tema más usado en chistes como tal, pero que al parecer sí que algunos consideran una verdadera discusión, y es que de por sí siempre ha existido una rivalidad entre Perú y Chile en cosas como el fútbol o cualquier cosa que se puedan imaginar, esto debido a la rivalidad territorial y consecuencias de la Guerra del Pacífico. Es por esto que el conflicto por el origen del pisco toma más relevancia y es una razón más para pelear entre estos dos países, aunque en realidad casi todo lo es, pero la pregunta es, ¿el pisco es peruano o chileno? Y creo que no hace falta que yo te dé la respuesta viendo estudios y porcentajes de respuesta a esta misma pregunta a nivel internacional, además de que distintas cortes como la europea determinaron hace mucho que el pisco es peruano, y es que esto es obvio al ver registros y demás. Es más, en Perú existe una ciudad con el mismo nombre y pues, no creo que se debería hacer mucho caso a la discusión porque como digo, es bien sabido que el pisco es peruano y además pues, siempre han existido este tipo de conflictos con hasta cosas como el ceviche entre Perú, Chile y hasta Bolivia, algo que raya lo cómico entendiendo de que Bolivia no tiene mar, así que sería un poco extraño el cómo conseguirían el pescado. De todas maneras y como peruano te puedo asegurar que en sí más que una pelea es causa de chiste el decir que el pisco es chileno. Hundimiento de Panamericana. Bueno, a ciencia cierta no sé si este punto se refiere a la carretera panamericana en Perú o al canal televisivo, así que lo mejor será referirnos a este último. En sí, Panamericana Televisión es una cadena bastante conocida en Perú que tuvo sus inicios en 1959 y pues, siempre se mantuvo un tanto al margen como la tercera o cuarta grande en Perú, siendo las más conocidas América y Latina, además de por allí ATV. De todas maneras, esto no evade el que Panamericana sin duda alguna en algún punto tuvo una época gloriosa más entre los 90 hasta más o menos el 2012 con novelas como Mil Oficios o Trampolín a la Fama en sus mejores años, además de Risas y Salsa o la más conocida Al Sexto Día junto con noticieros y demás. En sí el inicio de decadencia empieza con la decadencia de su última joya como Al Sexto Día, ya que después no hubo nada que salvara a Panamericana de ser lo que ahora es, un canal olvidad que salvo los noticieros solo transmite novelas turcas con poco rating, una pena. Chifas. Bueno, creo que sí que hablé un poco de los chifas, pero digamos que estos son restaurantes de comida peruana fusionada con comida asiática. Este nacimiento nace desde la llegada de los antiguos chinos curíes, los cuales llegaron a servir de esclavos a los peruanos, siendo delegados a trabajos forzosos o cocinar para sus amos. Entre esto los chinos, por solamente saber cocinar comida china, se topan con que en Perú pues no existían gran cantidad de ingredientes chinos que ellos utilizaban
por lo que se tuvieron que adaptar y cambiarlos por ingredientes peruanos y cambiar gran parte de la receta, dando como origen a los chifas. Es más, se supone que el término chifa nace de la deformación de la palabra kifan, la cual significa venir a comer, palabra que era repetida por los chinos o asiáticos que vendían o simplemente llamaban a comer a las personas. Esta influencia creció tanto que hoy en día el chifa es un restaurante bastante popular que no puede faltar en cada barrio peruano, así sea un local o solo una carpa de dudosa procedencia. Dentro de los prejuicios o rumores de estos se encuentran la procedencia de los ingredientes, ya que por ejemplo un arroz chaufa, que es un plato común en los chifas, no pasa de los 8 soles en un barrio popular, algo de $2 por un plato de comida que a decir verdad viene en abundancia y acompañado de alguna sopa guantán o simplemente guantanes. Por esto existe la gran creencia de que en los chifas muchas veces es usada carne de animales como perros o incluso ratas, algo que a decir verdad he podido comprobar varias veces que es mentira a partir de varias amistades con familias que cuentan con un chifa, y es que ese también es otro prejuicio, el pensar que todo chino o descendiente asiático en Perú tiene un chifa o un familiar con uno, algo que a pesar de seguramente no ser cierto en su totalidad, pues sí que se cumple en el 99% de los casos. De todas maneras se sabe que muchos chifas sí que llegan a tener cosas turbias como falta de calidad en la infraestructura o el mismo rumor de uso de carne de animales como perros o gatos para la comida. Fernanfloo en Perú. De esto sí recuerdo mucho, ya que como todos en el 2016 pues, era fanático del contenido de Fernanfloo, así que el que llegara a tu país sin dudas fue quizás un evento bastante popular. En el caso de Perú pues recuerdo que lo hizo en el 2016 por el evento del Media Fest en el que cantó el rap de Fernanfloo, se puso a jugar Geometry Dash en vivo, un evento bastante piola el cual era el sueño de todo niño por esa época, además de los vídeos que lanzó Fernán en su viaje a Perú como su estadía en el hotel o recibimiento en el aeropuerto, además de un recordado vídeo en el que baja de su habitación en el hotel para realizar el Model Flip Challenge, resultando este en un éxito y gritos del público. Sin dudas una visita muy buena, más por el momento, siendo que muy posiblemente era ese el momento más popular de Fernán en todo YouTube. 3 millones de peruanos con sigarisa y no lo saben. Bueno, hablar del sigarisa es sin dudas hablar un tema bastante polémico y que más comunes son en países subdesarrollados como toda Latinoamérica incluyendo este país. En sí es cierto que muchos peruanos están infectados de SIDA, alrededor de 70.000, pero ni por asomo 3 millones, es obvio que el decir 70.000 es una cifra bastante corta, ya que seguramente estemos hablando de 120.000 casos y algo de 30.000 que desconocen de tenerlo como tal. Esta es una problemática alimentada en gran parte por la prostitución en el país y por los parroquianos o por los usuarios recurrentes de burdeles o demás. Existe toda una trama respecto a ellos que, para hacerla corta, pues digamos que un día un parroquiano fue a atenderse feliz con alguna señorita la cual accidental o intencionalmente infectó de SIDA a este parroquiano, el cual se contagió y vio mermada su vida, negándosele una vida fuera de medicamentos o la muerte, algo que hizo que su rencor reentrara y planeara una venganza. Si él moriría, entonces que todos lo hagan, infectando de SIDA a varias señoritas de todo Lima y subiendo esos vídeos en páginas apropiadas para ese contenido. Aquel sujeto es conocido como Singebe y es el causante de la infección de muchas personas. Gracias a su fama, varias personas con historias similares decidieron seguir con su ideología, ganándose el nombre de los kamikaze, sujetos que infectan a toda dama que ofrezca sus servicios y expandiendo aún más la enfermedad. El paradero actual de su maestro y líder Singebe es desconocido, ya que hasta hace poco se creía que había desaparecido o simplemente había sido asesinado por los dueños de estos locales o cafichos y altos mandos de todo ese mundo. De todas maneras esto ha sido desmentido un montón de veces y pues,
Su rostro o identidad es igual de desconocida obviamente, de todas maneras sí que recuerdo algunas veces haberme encontrado con fotos del supuesto Singeve, pudiendo describirlo como un hombre peruano de tez trigueña y de contextura normal a gruesa, quizás teniendo algo más de 36 años, de todas maneras eso, cada cosa en Perú tiene más que un simple lore detrás. Mueve tu curul. Bueno, Mueve tu curul por lo que investigué era un programa transmitido por los años 90 por Panamericana, este era por así decirlo algo parecido a 31 minutos ya que utilizaba muñecos en lugar de actores y pues estos parodiaban a personajes famosos en Perú, mayormente políticos como Alejandro Choledo o incluso el chino Fujimori, de todas maneras este fue cancelado por así decirlo entre los años 2000 para luego retransmitirse con algunos temas del 2016 o 2014 con Llanta de Presidente, un programa parodia bastante entretenido a decir verdad. Perú vs Dinamarca 2018. No sé cómo empezar a hablar de este tema que fuera de jodas puede llegar a ser muy doloroso para un peruano promedio, luego de 36 años y un 16 de junio del 2018 el Perú volvía por la puerta grande a un mundial, todos y cuando digo todos es porque todos estaban emocionados, incluso personas de otros países, Perú ese día volvería a un mundial enfrentándose a Dinamarca, ese día todos confiábamos y nos esperanzamos en un triunfo peruano. El partido fue regular para Perú en el primer tiempo, logrando en el último minuto un tiro penal otorgado por el VAR, siendo este el primer penal cobrado por este en una Copa del Mundo, el encargado de patear sería Cristian Cueva y pues, no soy capaz ni siquiera de ver la imagen, Cueva erraría el penal enviándolo a quien sabe dónde por encima del travesaño, todo el Perú en ese momento murió un poco y es que a decir verdad en caliente fue algo que no enojó a nadie, simplemente hundió en la tristeza total a un país, analizándolo en frío seguramente el haber marcado ese gol pudo haber significado un triunfo peruano ya que era al terminar el primer tiempo, un golpe durísimo al rival y una gran alegría y bomba de ánimos al equipo peruano, es más, luego de eso se analizó y teorizó con distintos universos en los que distintos escenarios se suscitaban, yo como teorizador multidimensional te puedo asegurar que sí. Perú pudo haber llegado lejos, pero tampoco tanto como a una semifinal o menos una hipotética final, o quizás sí, es más, creo que podría explicarlo y es que si Perú ganaba aquel partido era casi segura su clasificación a la siguiente fase como segundo de grupo, teniendo que enfrentarse a Croacia, país al cual literalmente Perú había ganado 3 meses antes con una grandiosa actuación, siendo incluso uno de los partidos de fútbol más bellos que vi de la selección y de selecciones en general sin exagerar, así que quizás con algo de suerte se podría repetir lo mismo, luego de eso tocaría jugar contra el local Rusia, una selección que sería difícil pero lejos sería más que accesible para Perú, aún más viendo los demás rivales, además sumado esto al factor euforia por el equipo el cual sin dudas sería de nivel internacional y más si Perú lograba ganarle a Rusia, luego de esto llegaría el muy posible fin de Perú a manos de un monstruo como Inglaterra, aunque si nos quisiéramos ir por un poco más de pasión y menos razón podríamos apoyarnos en que Inglaterra venía con grandes nombres pero poco equipo siendo que perdieron contra Croacia en tiempos extras y solo pateando 2 veces a puerta, luego en la final como digo podría ser una entre comillas revanchas pero no veo por dónde Perú podría ganarle sin contar el factor sentimental y que seguramente medio universo apoyaría a Perú, como digo, es una paja pensar en la final pero para nada es loco pensar en que Perú pudo llegar a cuartos o incluso sin exagerar semifinales y si quieres contradecir pues solo hazte la siguiente pregunta, ¿Perú pudo haberle ganado a Rusia y Croacia en el 2018 y con todo el apoyo que tendría?
Algo que yo por lo menos creo más que posible. Es por esto y por ser ese partido el que determinó la eliminación de Perú, el por qué es un momento tan traumático. Sin exagerar, juro por lo que deseen que hasta el día de hoy no puedo ni he podido ver siquiera el resumen o análisis a aquel partido. Es simplemente un sentimiento superior a un trauma, y pues que sin dudas hoy en día es joda en el país, pero que poniéndonos fuera de esa joda, pues, un momento muy doloroso para toda una nación. Bueno, esta supongo que fue la primera parte del iceberg de Perú creado por Ángel López y que espero les guste. Si es así, no olviden que la meta de likes es de unos 10 likes para la segunda parte, así que, si les gusta, no olviden dejar su like y lo más importante, suscribirse para más. Sin nada más que decir, los dejo.